¿Ya están listos para el 5G? Qué bueno, me alegro, pero como en estos tiempos la tecnología vuela, en este video les hablaremos del 6G. Sí, dije 6G. Es decir, la sexta generación de conectividad celular, con unas características que hacen que a su lado la quinta parezca un par de envases de yogur unidos mediante un hilo tensado. Ni qué decir si la comparamos con la cuarta, la más extendida actualmente. Además de tecnología, les hablaremos de geopolítica, porque desde ya se vislumbra una auténtica batalla sin cuartel entre empresas y países por liderarla, que podría hacer que lo ocurrido con la 5G sea como la lucha de dos gatitos por un ovillo de lana. Y sobre todo explicaremos por qué importa todo esto y mucho ahora, cuando su implementación todavía luce lejana. Ahí les va. La red 5G está todavía lejos de ser dominante, con menos del 10% de conexiones a nivel mundial, pero ya se habla del que será su sucesor, el 6G. Puede parecer algo precipitado, pero créanme, no lo es. Y es que los saltos cualitativos en redes de telefonía celular en los últimos años han sido cada vez más vertiginosos. Para comprobarlo, analizaremos dos aspectos clave: la latencia y la velocidad de descarga. La latencia es un indicador de rapidez de respuesta. En cualquier sistema informático se producen continuamente peticiones y respuestas a esas peticiones. Por ejemplo, cuando hacemos clic en un enlace, este no se abre inmediatamente, sino que tarda un tiempo, muy breve, pero un tiempo al fin y al cabo. Lógicamente, cuanto menor sea ese lapso entre petición y respuesta, más ágiles y rápidos son los procesos en computación. El otro indicador para comprobar cómo la tecnología de redes móviles se ha desarrollado desproporcionadamente en los últimos años es la velocidad de descarga, cuyo significado es mucho más intuitivo. Simplemente nos dice la cantidad de datos que podemos descargar en un determinado tiempo, generalmente expresada en megabits por segundo. Ahora, comparemos estos indicadores entre la red 4G, la más extendida actualmente en telefonía celular, con la 5G, la que poco a poco se va implementando. Si en la primera la latencia era de 36 milisegundos, la que se abre paso ahora bajó ese tiempo a apenas 1 milisegundo. Si la 4G, que comenzó a implementarse masivamente hace unos 10 años más o menos, permite descargar 300 megabits por segundo, la 5G alcanza los 10.000 megabits por segundo. En apenas una década, parece mucho, ¿no? Y lo es. Sin embargo, las características potenciales de la 6G presentan indicadores más propios de libros de ciencia ficción que de libreto de características técnicas. Una latencia de 0,1 milisegundos y una velocidad de descarga de hasta 1.000.000 de megabits por segundo. Es decir, una capacidad teórica de realizar 10.000 operaciones de petición y respuesta por segundo y, por poner un ejemplo cualquiera al azar, descargar el equivalente a los más de 200 videos de Ahí les va en apenas un parpadeo. Tal vez los que tienen más de 30 años todavía recuerden cierto sonido infernal asociado a fotos pixeladas que no terminaban de aparecer o streamings de sonido comprimidísimo, pero que aún así se quedaban pausados una y otra vez. Por increíble que parezca, ese sonido todavía seguía presente en decenas de millones de hogares a principios de este siglo. Muy poco en términos de historia. Entonces, las posibilidades a las que abre paso el 6G son difíciles de imaginar porque son velocidades casi hasta groseras. Me disculpan, no encontré un adjetivo mejor. Además de la comunicación celular, varios campos de la tecnología no volverán a ser los mismos cuando se instalen las redes de sexta generación. Entre ellos, la llamada realidad aumentada o la inteligencia artificial, pero también el ocio, la robótica, las cadenas de montaje y fabricación o el transporte. Un despliegue generalizado de la tecnología 6G permitiría que la gran mayoría de automóviles y drones sean 100% autónomos. La telemedicina pasaría a ser tan realista que lo de tele casi que le sobraría. La medicina terminaría convirtiéndose en una práctica más remota que presencial. Si ya la red 5G permite un alto grado de desarrollo en la domótica o informática del hogar, con electrodomésticos manejados desde fuera de casa o interactuando entre sí, la siguiente generación multiplica exponencialmente esas posibilidades. De hecho, si con 5G se comenzó a hablar del Internet de las cosas, con 6G algunos se atreven a dar un paso más allá e imaginan un Internet de todo, incluyendo algunos conceptos que un editor
lector de literatura de fantasía podría haber rechazado como demasiado inverosímiles hace un par de décadas atrás. Hablamos de taxis autónomos voladores, hologramas en tiempo real y hasta de cuerpos y cerebros conectados a Internet. Si les da un poco de vértigo todo esto, como a mí, mejor no se pongan a pensar en cómo podría variar la industria militar con este tipo de tecnología o imaginar cómo serían las guerras del futuro. Y no hablamos de un futuro distante, sino de la década que viene, lo que nos lleva al siguiente punto, la feroz lucha por liderar el 6G, porque a riesgo de resultar exagerada, tecnológicamente será el equivalente a dominar el mundo. Tal vez algunos puedan pensar que falta mucho para ponerse a competir desde tan temprano, pero el recuerdo de lo que sucedió con el 5G marca mucho. Si rememoramos, en aquella ocasión China tomó claramente la delantera, Estados Unidos quedó rezagado y posteriormente reaccionó como suele reaccionar cuando las cosas no salen como le gustan, imponiendo sanciones a quien los supere, como sucedió con las empresas chinas Huawei y ZTE. En esa ocasión, sin embargo, no sirvió de mucho porque a pesar de intentar dejar a sus rivales chinos fuera de juego, estos lograron reponerse y siguen liderando el sector 5G. En Washington no están dispuestos a que suceda lo mismo con la siguiente generación y por eso ya trabajan en esa dirección, aunque los más optimistas sitúen la comercialización del 6G recién para alrededor del año 2030. A inicios de 2019, el entonces presidente Donald Trump tuiteó que quería una red 6G desarrollada lo antes posible en Estados Unidos. Varias compañías estadounidenses como los gigantes AT&T y Qualcomm se unieron a empresas europeas como Nokia y a finales de 2020 lanzaron la alianza NextG con ese objetivo. 25 empresas y organizaciones europeas encabezadas por Nokia y Ericsson propulsaron el proyecto Hexa-X a principios de 2021 con la misma meta. Samsung en Corea del Sur también está otorgando especial prioridad al 6G. En China, la nueva red está definida como una de las prioridades del más reciente plan quinquenal del gobierno, que por cierto incluye un aumento anual del 7% para el presupuesto destinado a investigación y desarrollo. Huawei y ZTE, las dos empresas sancionadas por la Casa Blanca a cuentas del 5G, lideran los esfuerzos de Pekín respecto a la nueva red, lo que pudiera dar una idea de lo que le preocupan a las autoridades chinas las medidas de Washington. Pero la clave de esta carrera no está solo en quién logra mayores avances antes, sino en quién consigue el estándar mayoritario, lo que lógicamente implica llegar temprano, sí, pero también llegar mejor, tanto en aspectos tecnológicos como geopolíticos. Un estándar es el conjunto de especificaciones técnicas que hace posible que los dispositivos fabricados bajo determinadas características puedan interactuar con otros, aunque sean de otras marcas o países. De nada le sirve a una nación o empresa ser el primero en lograr unas ciertas características técnicas de compatibilidad si después la gran mayoría se decanta por el estándar de otro competidor. En el plano tecnológico, tal como sucedió con el 5G, de momento China está a la cabeza. De hecho, recientemente logró establecer un récord de velocidad de descarga realizando una transmisión inalámbrica de sexta generación de más de 200 gigabits por segundo. En el aspecto de la estandarización, Pekín también parece liderar. La mayoría de las 38.000 solicitudes de patentes para tecnología 6G cursadas en todo el mundo hasta ahora fueron presentadas por innovadores chinos. Para que se hagan una idea de su progresión, en los tiempos del 2G, China no aportó ningún estándar de uso global. Para el 3G concibió uno de los 3 aplicados con carácter mundial, para el 4G uno de los 2 que se usan en todo el planeta y con 5G se situó en la cima de la estandarización. Una tendencia que buscará afianzar con la sexta generación. Pero como decíamos antes, no solo importa llegar el primero, sino llegar más lejos. Porque la elección de estándares, aunque en el papel es un asunto exclusivamente técnico, la realidad es que termina siendo fundamentalmente político. Previsiblemente, este ente abstracto llamado comunidad internacional se incline por el estándar estadounidense o europeo, aunque con excepciones. En el caso 5G, por ejemplo, pese a las presiones de Washington, Francia y Alemania mantienen sus puertas abiertas al estándar chino como a cualquier otro. Por su parte, el estándar elaborado por China para el 6G estaría presente en casi toda Asia y la mayoría de los países de Oriente Medio y África, donde Pekín tiene cada vez mayor presencia tecnológica.
¿Y América Latina? Pues por un lado, varios gobiernos aliados de la Casa Blanca se inclinarían probablemente por el estándar estadounidense, pero al mismo tiempo Huawei tiene cada vez más presencia en la región y a menudo las decisiones pragmáticas de tipo comercial opacan las lealtades y hasta las sumisiones políticas. Así que en los años que vienen seremos testigos de una dura lucha entre potencias por el dominio de la siguiente generación de redes, que es casi equivalente a decir el dominio tecnológico global. Y conviene estar atentos porque esa lucha promete ser cada día más y más encarnizada, al menos hasta la aparición del 7G.